Soy un vigilante de incendios quien recientemente se mudó de estación y encontró las siguientes páginas escritas y guardadas cuidadosamente dentro de un viejo escritorio. Como verán, no soy el autor original de lo siguiente, pero transcribiré esto exactamente como lo encontré con fecha de 1989 para ustedes. He estado aquí por 185 días de acuerdo con mi calendario, en esta estación ubicada hacia el noroeste de los Estados Unidos acompañado por otros dos tipos, Clark y Thomas. Lo que significa que hemos estado aquí por 5 días más de lo que nuestro periodo aquí debería haber sido, ya que normalmente todos éramos rotados cada 180 días, y se suponía que un helicóptero vendría por nosotros hace 5. Comencé a escribir este libro de registro, diario lo que sea esto, ya que no estábamos del todo seguros de que nuestra evacuación había sido retrasada, ya que existía la posibilidad de que de alguna manera nos habíamos equivocado con el calendario, sin siquiera poder comunicarnos con la central ya que nuestra única radio había dejado de funcionar el día 179. Levántate, Teddy, hay humo, es lo primero que escuché esta mañana, viendo cómo Clark se encontraba parado sobre mi litera, y viendo las rendijas anaranjadas de luz por su contorno que me indicaba que aún era temprano por la mañana. ¿De qué hablas?, le pregunté a un delirante por su despertar, a lo que Clark comenzó a explicarme que había una pequeña corriente de humo tal vez 1 milla al sureste, mientras trataba de ajustar mi vista tras ver cómo su uniforme brillaba y me cegaba gracias a la luz del sol. Cuando me levanté de mi litera inferior y me dirigí hacia la ventana, pude ver que ni siquiera necesitaba de mis binoculares para ver aquella columna de humo, que a pesar de que apenas podía crear una sombra en la luz del temprano sol, era la segunda vez que veíamos un incendio potencial en estos 185 días. Para aquellos que no sepan el aspecto que tiene una torre de vigilancia contra incendios, se trata básicamente de una cabaña de madera que se encuentra elevada aproximadamente 100 pies en el aire, la cual, a pesar de que estoy seguro de que la mayoría de ellas solo cuentan con una escalera en línea recta ascendente, la nuestra contaba con una escalera que rodeaba por debajo de la cabina. Clark y yo solíamos dormir allí en la torre de vigilancia, donde además de encontrarse nuestras literas, también contábamos con una pequeña cocina y una vista de 360 grados de nada más que bosques, mientras que Thomas dormía en una pequeña cabaña en la base de la torre, la cual era también donde se encontraba nuestra oficina principal, a pesar de que decir oficina puede llegar a ser un término demasiado vago para describir un cuarto casi vacío, el cual solo contaba con un escritorio y una máquina de escribir el cual solo era utilizada para redactar nuestros informes. Volviendo a la historia, después de frotarme los ojos y ver nuevamente aquel humo, le dije a Clark que teníamos que ir a investigar, a lo que él me dijo algo como: de ninguna manera, Teddy, no hay manera de que abandone la torre. Clark había estado comportándose así desde el día 180 aquí, con miedo a que el helicóptero que tenía que recogernos hace 5 días finalmente llegara, y al no estar aquí en la torre cuando esto suceda perdiera la oportunidad de ser rescatado. Pero para ser honesto, la palabra rescatado era mucho, ya que acaso nos encontrábamos en peligro. ¿Acaso calculamos mal los días que hemos estado aquí? Aún teníamos mucha comida de sobra, y era más fácil de decir que se habían olvidado de nosotros, a decir que el apocalipsis finalmente había llegado, y ninguno de nosotros lo sabía al encontrarnos tan aislados. A pesar de ello, le dije a Clark que estaba de acuerdo con él, y acordamos enviarle un mensaje por radio a Thomas. Como dije antes, nuestra radio principal que usábamos para establecer contacto no parecía recibir ninguna señal de vida, pero por suerte aún podíamos contar con nuestros walkie-talkies para comunicarnos entre nosotros. Clark sacó el suyo para contactarse con Thomas, contándole que habíamos visto algo de humo 1 milla al sureste de la torre y pidiéndole que fuera a comprobarlo. Thomas se tomó su tiempo en contestarnos, ya que según él se encontraba en el baño, diciéndonos que una vez que terminara con sus asuntos iría sin problema, pero no sin antes burlarse de Clark llamándolo Clarky como solía hacerlo. Thomas era el mayor de nosotros, y aunque siempre se estaba metiendo con Clark, quien era el más joven de los 3, parecía que a él no le importaba, ya que nunca se disgustó con sus bromas, a pesar de ser el típico joven a quien es fácil de tomar, teniendo apenas 23 años y siendo alguien quien abandonó la universidad para venir aquí.
Creo que estudió contabilidad, finanzas o algo parecido con el dinero de sus padres, pero si me lo preguntan a mí, dudo que haya decidido abandonar la universidad solo para venir aquí y terminar siendo un vigilante de incendios, ya que uno solo se enlista para esto durante 180 días y está loco o quiere alejarse de algo. Por otro lado, no sé en qué categoría cae Thomas en todo esto. Él es un tipo críptico y bruto, cuya imagen probablemente encontrarías en el diccionario al lado de la palabra leñador, quien normalmente era bastante callado a menos que tenga una broma que contar o algo importante que decirnos. En cuanto a mí, creo que no es importante que sepan el por qué estoy aquí. Saldré ahora, lo escuchamos decir a Thomas por la radio, mientras Clark y yo lo veíamos caminando hacia la línea de los árboles hasta que lo perdimos de vista. Y solo entonces fue cuando Clark se dirigió hacia mí y me dijo lo que ya sabía. Teddy, me dijo, Thomas ha estado actuando extraño. Para ser honesto, no esperaba que fuera tan directo, pero para entonces yo también me había dado cuenta de ello. Pero esta era la primera vez que hablábamos de él y su extraño comportamiento, sin mencionar que el hecho de estar atrapados aquí no parecía molestar a Thomas en lo más mínimo. No sabemos si en verdad estamos atrapados aquí, le dije, explicándole que tal vez sí nos estábamos equivocando con la fecha, ya que podríamos haber estado tachando 2 o incluso 3 veces el calendario por día sin darnos cuenta. Supongo que tienes razón, me dijo mientras intentaba contarme algo de Thomas, algo sobre que a pesar de que durante el día parecía ser un tipo común, durante la noche cambiaba por completo. ¿Qué pasaría si te dijera que así pareciese ser? Ya que incluso lo he visto parado mirando hacia los bosques durante horas, le dije, contándole también que durante varias noches había logrado verlo salir hacia la línea de los árboles y quedándose allí, explicándole que era posible que en verdad se trataba de alguien sin un tornillo y que no debería estar aquí. Además de que ahora sabía que él también lo había logrado ver en las noches. Estaba seguro de que no se trataba de un sueño recurrente o que me había vuelto loco. Pero pronto el silencio se hizo presente entre nosotros, al menos hasta que vi a Clark con los ojos bien abiertos, y me dijera que no sabía que Thomas hacía eso durante las noches, y que en verdad quería decirme otra cosa totalmente diferente de Thomas antes de que lo interrumpiera, diciéndome que había noches en las que Thomas subía las escaleras y entraba, mientras me giraba hacia la puerta que daba hacia las escaleras entreabierta, y Clark continuaba contándome cómo simplemente se quedaba allí mirándonos fijamente durante la noche hasta retirarse. No nos habíamos dado cuenta entonces, pero ya había pasado más de 1 hora desde que Thomas salió a revisar aquel humo el cual ya había desaparecido y no había ningún rastro de él. Pronto ya eran las 11:30 de la noche y Thomas aún no había regresado de aquel incendio que creíamos que había logrado controlar, por lo que uno de nosotros ahora tendría que ir por la mañana a buscarlo en el bosque, pero como probablemente Clark terminaría perdiéndose y dando vueltas, tenía que ser yo el que saliera. No dejábamos de pensar de que algo le había ocurrido a Thomas, algo relacionado tal vez a alguna clase de accidente, pero aunque estuviera malherido en el bosque sabíamos que no era razón para no contestar su walkie-talkie, ya que como habrán visto siempre andábamos con ellos a la mano. Dejando ese misterio de lado, lo más inquietante de todo esto es algo que me dijo Clark hace tan solo unos minutos, siendo esta la verdadera razón por la que bajé a la oficina para escribir esto. Me encontraba reclinado en mi silla giratoria girando lentamente mientras miraba hacia la oscuridad de la noche y me aseguraba de que no hubieran más incendios, además de encontrarme perdido en mis pensamientos preguntándome qué diablos había pasado con Thomas, cuando de pronto Clark detuvo mi silla media vuelta y a mitad de mis pensamientos, y antes de que siquiera pudiera protestarle algo me habló. Escucha, necesito decirte algo en lo que he estado pensando recientemente, y es algo que me ha estado comiendo la cabeza. Como me preguntaba si tenía que ver algo con Thomas, le dije que era todo oídos, pero no esperé a que me dijera algo así. Esto sonará loco, me advirtió, pero te apuesto que me he escuchado aún más loco. Y después de una larga inhalación me dijo lo que tanto había estado pensando. No recuerdo cómo llegué aquí. Mi expresión facial no cambió en nada, y la verdad parecía que estaba esperando una reacción mía, por lo que me lo volví a repetir. Solo que preguntándome al final si acaso yo recordaba haber llegado aquí, si recordaba haber solicitado este empleo, si recordaba haber sido entrevistado, e incluso si recordaba haber volado hasta aquí. Para ser honesto, al principio me pareció muy divertido, pero a medida que comencé a preguntarme más y más me quedé inmóvil, ya que yo tampoco podía recordar. ¿Sabes? Ni siquiera recuerdo haber dejado la universidad para venir a trabajar aquí, me dijo. Y ahora que lo pienso, creo que ni siquiera la dejé, ya que todo lo que puedo recordar es mi último día de clases para el semestre y luego todo esto.
y ni siquiera recuerdo haber vuelto a casa después de clases o conocerlos a Thomas o a ti. Me encontraba escuchándolo atentamente, aunque probablemente no se me mostró al encontrarme totalmente inmóvil. Thomas se encontraba desaparecido, Clark y yo estábamos perdiendo la cabeza o algo más, y aún no podía dar explicación a lo que estaba pasando aquí. Hay más páginas dispersas, pero aún no he descubierto el orden que llevan. Algunas se encuentran rasgadas, y otras se han desvanecido más allá de lo legible. Pero ahora mismo tengo un problema mucho más urgente e inminente a la mano, ya que hace tan solo 30 minutos conocí a Gary y a Harold. Hemos estado estancados aquí por casi 180 días, y no sé si contarles lo que he encontrado, y menos decirle que ni siquiera recuerdo haber venido aquí.